Bien, ya está aquí César. Hola, Hola César, bienvenido. buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Muy bien. Bueno, pues damos comienzo a la entrevista, si te parece. En Para primer, eso estamos. en primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre la libertad de expresión en España y después te introduciré un poquito, ¿vale? Vale, pregunta técnica, ¿está bien el plano? ¿Se me ve bien? ¿Se ve borroso? ¿Todo correcto? Todo correcto. Bien, Te pues veo a ello. estupendo. Vale. Muy bien, Bueno, gracias. nada. Bien, pues bueno, respecto a la libertad de expresión, decir que en Amnistía emitimos un informe acerca de las modificaciones que hubo en la legislación española en el año 2015. En el año 2015, como ya sabréis, entró en vigor la Ley Mordaza, o también llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Con esta ley se acompañó también la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, se caracterizó por el endurecimiento de las penas. Ante estos supuestos, Amnistía Internacional considera que bajo esta ley Mordaza se han impuesto de forma arbitraria sanciones contra personas sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad como en realidad debería de ser. Ejemplos de esto son el caso de César, que comentaremos después, pero también el caso de Cassandra Vera o de Pablo Hasél. Y ante estos casos, lo que considera Amnistía Internacional es que no había incitación al terrorismo ni apología al odio. Por ello, desde Amnistía Internacional se pide que se revise esta legislación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que se eliminen aquellos artículos que limiten o interfieran en el derecho de reunión, expresión o información. Además también de que se incorporen mecanismos independientes y que se investiguen con garantías efectivas aquellos casos de abusos policiales. Y finalmente también se pide desde Amnistía que se derogue el artículo 578 del Código Penal, de forma que se garantice que no se encarcele, investigue ni procese a ninguna persona basándose en este artículo. Con lo cual, dicho esto, pues nada, pasamos a hablar de César, que es el protagonista de la entrevista. Y bueno, pues decir que el caso de César empezó también en este año, en 2015. César es vocalista del grupo Defcon 2, que es un grupo de hip hop y de rap metal que se caracteriza por sus letras irónicas y reivindicativas. En 2015, como decía, César fue detenido acusado de cometer delito de enaltecimiento al terrorismo y de humillación a las víctimas. La Audiencia Nacional, en primer lugar, absolvió a César considerando que esto no era así, pero tiempo después la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo. Y este Tribunal Supremo condenó a César a 1 año de prisión y 6 meses de inhabilitación. Después, nuestro César recurrió al Tribunal Constitucional y fue allí donde se dictó la sentencia definitiva que decía que efectivamente no se había cometido ningún delito de enaltecimiento al terrorismo ni de humillación a las víctimas y que lo que se había cometido por parte del Tribunal Supremo era una violación a su derecho de la libertad de expresión. Con lo cual, pues nada, tras este contexto ya doy paso a la entrevista a César. Así que bueno, la primera, sí, dime, César. Nada, que puntualiza, es igual, que estoy encantado de responder a las preguntas y que ha estado muy bien esta introducción. Vale, gracias. Entonces, bueno, pues en primer lugar, hablando un poquito de eso, del grupo Defcon 2, nos gustaría preguntarte si a raíz de todo esto que te ha pasado, de toda esta repercusión mediática que has tenido en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, si crees que tanto tú como tu grupo habéis sido elegidos como uno de los grupos que conciencian a los jóvenes aficionados a vuestro tipo de música. Es decir, que si creéis que con vuestras letras habéis conseguido esa concienciación. Bueno, yo creo que en esta pregunta hay dos. Por un lado, me voy a la segunda parte de la pregunta.
Creemos que con nuestras letras, en estos 30 años de trayectoria, hemos concienciado a alguien sobre cosas que a lo mejor no se había planteado. Evidentemente sí, porque no lo digo yo, sino que lo dice la gente. Bueno, esto parece, tenemos un grito de lucha que es ¿qué dice la gente? Defcon 2, pues sí, ¿qué dice la gente en este caso? Mucha gente a lo largo de estos años siempre nos ha dicho que hemos ofrecido una visión de los problemas, de las cuestiones sociales, de esos problemas coyunturales que te toca vivir a lo largo de los años, cuando eres joven, cuando eres menos joven, que hemos ofrecido un punto de vista original y distinto que a veces ha hecho un clic en la cabeza de mucha gente y ha hecho ver las cosas diferentes. Y puedo referirme a infinidad de ellos, pero uno que está ahora muy de actualidad precisamente es, por ejemplo, haber sacado una canción, haber publicado una canción en el año 97 que se llamaba Agrupación de Mujeres Violentas y que abogaba por una revolución femenina realmente supremacista sobre el hombre, que era algo muy heavy para la época, que era un mensaje que nadie en aquella época no se comentaba, era una cosa muy minoritaria, restringida a los grupos de feministas que siempre han luchado, pero desde en aquella época todavía cierta marginalidad, ¿no? Lo volvimos a hacer en el año 99 con la canción Ellas Denunciaron también, y ese es un ejemplo, pongo un ejemplo, pero ha habido mucha gente que este tipo de... En aquella época incluso había gente que decía, ¿y esto a qué viene esto de ahora defender a las tías? ¿Sabes? Muchísima gente que no entendía por qué tú planteabas a lo mejor siempre desde un estilo bronco, provocador, pasándonos tres pueblos, porque es nuestro estilo, pero el trasfondo siempre ha sido un trasfondo serio y que invita a la reflexión, a ir más allá de lo que te ofrecen o de lo que te venden. Las ideologías, al uso, esos grandes libros que hay que leer, ¿no? Que es como, léete este libro y si te gusta, pues defiéndelo a muerte. No. Nosotros, en vez de leer un libro, preferimos leer muchos y de esos ir extrayendo de uno y de otro que cada cual pueda construir su propio criterio, no en base a los grandes dogmas ni las grandes ideologías, sino a, digamos, un análisis de la realidad independiente. Eso es lo que hemos defendido con el grupo y eso es lo que, en realidad, con esta persecución contra mí durante 5 años, se ha demostrado que es quizá demasiado peligroso para el sistema en el que estamos. En relación a eso, también te íbamos a hacer otra pregunta, también relacionada con tu grupo, y es que bueno, en realidad más o menos las has respondido, pero quizás puedes concretar. Y nos gustaría saber si crees que con este estilo de música, que como bien has dicho, pues puede parecer un poco bronco o un poco brusco, ¿crees que con esta música y con esta rabia, por así decirlo, con la que expresáis vuestras letras, buscáis convertir a la sociedad en más democrática y más popular? Yo creo que, a ver, hay una cuestión elemental y es que el punk y el hip hop nunca ha sido amable. Es decir, es que aquí da la sensación de que la gente se acerca a la música, en este caso a Defcon 2, se acerca a mucha gente que no tenía ni idea de quiénes éramos. Para empezar, los propios perseguidores, es decir, pues todos estos funcionarios de la Guardia Civil que dicen que eres una persona muy mala y oyen las letras y dicen, ¿pero esto qué es? Esto es punk, señores. Esto es hip hop. Esto es digamos, cultura urbana llevada impregnada de sarcasmo, impregnada de crítica social, y eso forma parte de la cultura. Eso es cultura. Y lo que no puede ser es que se intente criminalizar una parte de la cultura porque resulta que a determinados poderes fácticos de este país que tienen muchísimo poder, pues no le gusta lo que cuentas. Oiga, no le gusta que invites a pensar a la gente de un modo libre e independiente. A invitar a la crítica y además a la crítica hacia el propio grupo, que somos un grupo muy criticado y muy polémico también, pero porque forma parte de nuestro ADN, ese cuestionar la realidad constantemente. Pero eso es, vuelvo a insistir, lo que al sistema no le gusta. Al sistema le gustan los apartados, le gustan los dogmas, le gustan que sepan que tú cuál es tu bandera, cuál es tu credo, es decir, que tenga todo muy clarito. Y cuando tienes una filosofía ecléctica de la vida, y cuando lo que cantas intenta provocar esa reflexión en la gente para que también acabe teniendo una filosofía más diversa y se nutra de más fuentes, eso es lo que realmente le parece peligroso al sistema.
Perdona si me he ido de la pregunta, pero quería puntualizar, porque cuando se habla del grupo, dice, no, es un grupo provocador, es que el punk tiene que ser provocador, es que la música siempre ha sido una revolución desde que empezó, desde el rock and roll más antiguo. O sea, entonces no entiendo que alguien se pueda enfrentar a un grupo buscando que sea amable. Pues eso no es rock and roll, eso es pues pop, otro tipo de moñerías de la vida, que son necesarias en la vida, por supuesto, pero si estás viendo a un grupo punk, de punk rap y hip hop, pues tienes que saber antes, informarte un poquito de lo que es para poder enfrentarte a ello. Y eso es lo que yo veo que muchos medios de comunicación, los mismos funcionarios que me detuvieron no tenían ni idea ni de qué hacían, ni de qué era. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se ha impuesto en las fuerzas de seguridad y que se va imponiendo poco a poco, que es un concepto en que se llama el derecho penal del enemigo. Ese derecho penal del enemigo está acuñado por un jurista alemán, Gunther Jacobs, y viene a decir que ya solo por ser raro, si el sistema no te entiende, eres culpable. Entonces, eso es increíble, porque esto él lo formuló en los 80, pero bueno, tomaron por un zumbao porque lo es. Pero luego, a raíz del 11S y todo lo que ha sido esa restricción de derechos y libertades que ha habido a raíz de lo que es la guerra contra el terrorismo, pues entonces se ha recuperado a Gunther Jacobs y a su teoría del derecho penal del enemigo, y en este caso a mí se me acusó por ese criterio, que es un criterio más que cuestionable. Es decir, como no entiendo lo que haces, como eres muy raro, porque no eres esto ni lo otro, entonces tú tienes que ser pues un terrorista, un chungo, Eso es lo peligroso, que se impongan esos discursos generados desde el miedo y desde el histerismo de un sistema que no ha sido capaz que ha tardado en reaccionar frente al terrorismo internacional, que tanto azotó desde el 2000 en adelante, desde el 11S, y entonces tomaron medidas y se aprobaron leyes histéricas, leyes poco ponderadas, que ampliaban el concepto de terrorismo de una manera absolutamente fuera de lugar, de modo que cualquier persona, dependiendo del criterio del juez que te toque, puede ser acusado de ser terrorista, afín al terrorismo, filoterrorista, y todos estos términos que van acuñando, que son muy vagos, que no están poco definidos, porque estas leyes que se han ido aprobando en realidad no están bien concretadas, no concretan bien qué es delito y qué no. Entonces, en esa ambigüedad es donde se ha producido toda la persecución contra la libertad de expresión, artistas, raperos, presentadores, tuiteros, que ha habido en los últimos 5 años en España, amparada por un ministro del Interior como Jorge Fernández Díaz, que hoy casualmente, bueno, pues está siendo cuestionado, incluso tiene que estar declarando a la Audiencia Nacional por supuestas cuestiones relacionadas con la Operación Kitchen, y más que vendrán, y un Partido Popular que se empeñó en restringir un derecho fundamental, como es el derecho a libertad de expresión, costara lo que costase. Y eso ha sido lo que ha llevado a la cárcel a gente, porque ha habido gente en la cárcel, como el tuitero Alfredo Remírez, Pablo Hasél está, quien se sabe que si entra, que si no, Valtoni, que ha tenido que refugiarse en Bruselas, algo vergonzante para un país que supuestamente sea democrático y pretenda aspirar, como se ve que nuestros políticos aspiran, a tener importancia y ser destacados en Europa. Eso es vergonzoso, porque está más cerca de Turquía, de Egipto, de Marruecos, que de Alemania, Francia o cualquier país europeo digno. Digo digno porque ahora mismo también tenemos a Víctor Orbán en Hungría, y tenemos en Polonia también a gente muy de la onda de lo que es el PP español y Vox, y eso es lo que entre todos tenemos que concienciar para pararlo, porque si no Europa tiene una deriva, está a las puertas de una deriva muy, muy peligrosa. Muy bien. Dicho esto que nos comentas, ¿consideras que hay algún tema concreto que por parte del Estado o en el cual se pensaba con esta ley que haga que, pues eso, ciertas ideas no se puedan expresar, o que tampoco se puedan expresar argumentos que dañen a las instituciones? ¿Que consideras que a día de hoy, en 2020, pasados 5 años de que se lanzase esta ley y de que a ti te pasara todo esto, sigue habiendo pues eso, estas cosas que no se pueden decir? Vuelvo a insistir en que todo viene de la asunción de las doctrinas de Gunther Jacobs sobre el derecho penal del enemigo. En el año 2001, en España, es decir, en España existe ahora mismo la sensación de que hay una ley mordaza que es malísima y tal.
Hay una ley Mordaza que efectivamente es malísima, por cierto, que el gobierno progresista que hay ahora se comprometió a derogar y no ha derogado todavía. Tic-tac, tic-tac. Eso por un lado, pero por otro, hay más leyes Mordaza. En España hay 3 leyes Mordaza en concreto. Son 3. La primera es la ley del enaltecimiento, que se aprueba en el año 2001 por un consenso entre PSOE y PP. Hay que contextualizar. En el año 2001 todavía hay un fuerte azote de ETA y además hay un repunte de muertes, que son 23 en el año 2000, 23 asesinatos por parte de la banda terrorista. Entonces, esto genera que el Estado tenga que reaccionar de alguna manera y reaccionan con esta ley que lo que busca es impedir los homenajes que se hacen a determinados terroristas que son descarcelados en Euskadi. En algunos momentos pues resulta muy ofensivo para las víctimas y entonces se hace esta ley para eso en concreto. ¿Qué pasa? Que esta ley se utiliza en un lapso de pues hasta el 2014, se usa muy poco. ¿Y qué pasa entonces? Que de repente a partir del 2014 el PP dice, anda, si tenemos aquí esta herramienta, es una herramienta que como está tan poco definida, permite que cualquier juez juzgue que es terrorismo o apología al terrorismo lo que a él le venga en gana. Y como en España hay la asociación mayoritaria de la judicatura, que es la Francisco de Vitoria, es conservadora, si no muy conservadora, pues claro, la mayoría de los jueces son conservadores. Entonces, ese margen que les da de interpretación lo van a sesgar hacia una cuestión muy reaccionaria y en este caso se ha utilizado esta ley como ariete para la persecución ideológica de la gente de izquierdas o vinculada a la izquierda o cercana a la izquierda. En mi caso, cuando yo soy detenido, es curioso que es un 19 de mayo del año 2015 y es justo el 19, es a 5 días antes de que se convoquen ya estaban convocadas, de que tengan lugar unas elecciones municipales que se vaticinan poco proclives al partido del gobierno, curiosamente. Y entonces, bueno, pues mira, de repente se sacan de la manga, y ahora os explico por qué de la manga, la operación Araña, que debería llamarse operación Patraña, en la cual se agita el fantasma de un terrorismo que afortunadamente para todos en ese momento no existe, pero que lo que busca es influir en el voto de unas elecciones que parece ser que van a decantarse más por la izquierda que por la derecha, como de hecho sucedió. Vimos luego llorando a Esperanza Aguirre, en fin, aquellas elecciones fueron bastante catastróficas para la derecha a nivel municipal y autonómico. Con ese motivo, organizar una operación como esta, Operación Araña, con el motivo para influir en el voto de la ciudadanía, se llama prevaricar. Y más cuando mis abogados solicitan al juez, el juez de La Mata, el primer juez de la Audiencia Nacional, el que cayó el caso, el juez número 5, le solicitan el atestado policial de la Operación Araña, porque una operación, tengo que explicarlo y puntualizarlo para quien no lo sepa, cuando algo se llama operación es porque se quiere detener a varias personas, un grupo de personas simultáneamente, para que no puedan destruir pruebas, porque están coordinados, son como una banda, una banda delincuencial, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo. Pues entonces piden ese atestado policial porque se detiene simultáneamente, supuestamente, a 19 tuiteros y de repente dicen que en el Guardia Civil que es que no hay ningún atestado, que es que no existe atestado. ¿Qué queda demostrado con eso? Que esto era un titular publicitario llamado Operación Patraña. Y en los 5 años que han pasado desde que se me detuvo, yo tengo conciencia de haber tomado contacto posteriormente por Twitter, por incluso haber conocido en algún caso personalmente a algún detenido en esta operación, pero que yo no conocía de nada antes. Y a lo mejor han sido 3. Los 19 no lo sabía. Es decir, todo es un montaje que curiosamente cuando esto lo hemos denunciado pues no ha interesado y no se ha investigado. Pero yo invito a que algún periodista de investigación le meta mano a esto porque aquí hay grandes síntomas de una posible prevaricación, hay investigación prospectiva, a mí se me vigila durante 2 años antes de ser detenido, que eso está prohibido. ¿Por qué vigilas a una persona si no ha cometido ningún delito? O sea, cuando se produce un delito, se investiga y si hay una persona que lo puede haber cometido, se investiga, pero no al revés, no se investiga y se vigila a la gente para ver qué hace. No vaya a ser que cometas un delito, eso es ilegal.
Eso no se puede hacer. Pues todas esas irregularidades son las que están detrás de mi detención y de esta falsa operación araña, que es operación patraña, como yo la llamo, porque no existió nunca, ni existieron, decían que eran 19 detenidos y yo solo he tenido noticia de otros 3. Entonces es completamente falso y esto es lo que da lugar. ¿Por qué? Y perdona si me extiendo, pero ¿por qué se me persigue a mí? Pues no lo sé muy bien. Ese es el gran misterio. Pero en ese momento, no cabe duda, en ese momento está demostrado a día de hoy que es el momento en el que se está desarrollando la operación PISA, Operación Pablo Iglesias Sociedad Anónima, porque el sistema tiene muchísimo miedo a ese ascenso de esta nueva izquierda que no se sabe de dónde viene, que está subiendo como la espuma en los sondeos. Entonces se desarrolla esta operación PISA, que también está hoy día en los tribunales, y casualmente yo soy una persona que no soy ni mucho menos amigo íntimo, pero sí conocía a Pablo Iglesias, había dado su programa La Tuerca, y de hecho tanto Pablo Iglesias como Errejón, como Guillermo Zapata, como Ramón Espinar, eran gente que eran fans de Defcon 2 de chavales, o sea, que habían crecido con mi música. Entonces, ese vínculo hace que Pablo Iglesias en varias intervenciones de las que hacía entonces, en programas de televisión, que fue como lo conocimos un poco todos, aparte de los vídeos de La Tuerca y esto, siempre solía hacer alguna alusión a Defcon 2, nos citaba, decía, es preferible, como dice Defcon 2, es preferible la injusticia al desorden, citaba letras de nuestro grupo. Entonces, a mí no me cabe duda que mi detención tiene que ver con esto, con dañar a un político emergente que en ese momento parece imparable. Todo esto son los componentes de anomalía absoluta en un Estado de Derecho, que conducen a que a mí se me exponga públicamente como algo que ni soy ni he sido jamás y se me someta a un escarnio, a un descrédito, a una calumnia constante durante 5 largos años. Muy bien. Pues la verdad que muchas gracias por la aclaración porque se me olvidó mencionar el tema de la operación araña, así que estupendo. Te iba a preguntar luego por ella también. Bien, pues bueno, continuando con algunas de las preguntas que tenemos desde Amnistía, nos gustaría preguntarte si consideras que la libertad de expresión es decir aquello que la gente no quiere oír, en resumidas palabras. ¿Así lo definirías tú? Libertad de expresión es sobre todo tener la entereza de escuchar u obviar, es decir, o no escuchar, pero tolerar el discurso opuesto a tus ideas y a tus sensibilidades. Eso es libertad de expresión. Es muy fácil decir que libertad de expresión es defender aquello que tú crees y a esa gente que tiene un discurso parecido al tuyo. Eso es muy facilito. La libertad de expresión de verdad es defender el derecho de hablar de gente que incluso te hieren sus palabras, que te ofenden y que no soportas, pero que tienen el legítimo derecho de expresarse. Eso es libertad de expresión. Y eso es lo que parece que en este país nadie acaba de encajar. Ya lo dijo, hay una frase muy famosa atribuida a Voltaire, pero bueno, creo que se la inventó su biógrafa, que dice, daría mi vida por escuchar, por defender tu derecho a expresarte libremente, aunque estés en las antípodas de lo que yo pienso. Viene a ser eso. No lo he dicho exactamente, pero es más o menos eso. Esa es la esencia de la libertad de expresión y en este país parece que estamos siempre anclados en una libertad de expresión de trinchera, en la cual si estás en mi trinchera puedes decir lo que quieras, te voy a defender y es genial, pero a la trinchera de enfrente no le permitimos decir nada. O intentamos criminalizarlo, como es el caso en España, lo que ha pasado estos 5 años, que todo el mundo que ha sido encausado, prácticamente todo el mundo, prácticamente, porque en algún caso ha habido que no, es gente próxima a la izquierda, con sensibilidad de izquierda. Es decir, hemos visto a Wyoming, hemos visto enjuiciado, a lo mejor no ha llegado, en el caso de Wyoming no llegó a ser enjuiciado, pero sí fue citado. El caso de Dani Mateo, el caso de Willy Toledo, que, o sea, todos esos casos son casos con una gran repercusión social que focalizan la persecución sobre gente de izquierda, mientras que gente de derechas, como puede ser Jimeno Los Santos. Jimeno Los Santos, por ejemplo, dice, bueno, si tuviera una escopeta, si tuviera una lupara, que es una escopeta italiana, si tuviera una lupara, dispararía sobre Iglesias, Errejón y Vescanza. Evidentemente nadie pensamos que lo vaya a hacer, pero es curioso, los jueces tampoco lo piensan, pero luego
leen un tuit mío y dicen, uy, este es un peligrosísimo, vamos a por él, a meter en el talego todo lo que podamos. O sea, ese agravio comparativo en un Estado de Derecho no puede existir. Yo soy el primero que defiendo el derecho de libertad de expresión de Jiménez Los Santos, porque aunque esté en las antípodas de lo que pienso y aunque me repugne lo que dice la mayoría de las veces, creo que la libertad de expresión es un derecho que nos atañe a todos y a todas, no solo a los que piensan como yo. ¿Y cómo se defiende uno del discurso que no le gusta? No escuchándolo, obviándolo. O sea, hay una cosa que yo aprendí en el patio del colegio que era, habla chucho que no te escucho. O sea, no hay nada más sabio que eso y más sencillo. Es decir, no se trata de no permitir hablar a la gente, se trata de no escucharla y no darle pábulo, no retuitear a los que dicen barbaridades, no entrar en esas discusiones en Twitter que muchas veces están hechas solo para promocionar a gente que de otro modo no lograría ser escuchada por nadie, y mantener ese firewall para hablar de cosas, pero no enzarzarte en discusiones que lo que van a hacer al final es potenciar y divulgar ideas contra las cuales estás. Muchas veces yo veo en las redes que dicen, es que mirar lo que ha dicho este. Al decir eso, lo que estás haciendo es focalizar la atención sobre mensajes que a lo mejor es mejor obviar. Y eso es lo que sucede con los mensajes de odio. Los mensajes de odio en general es mejor obviarlos, no es darle... Es la ignorancia es la mejor forma de defendernos contra aquello que no nos gusta, pero también salvaguardando el derecho de libertad de expresión. Eso es lo que yo opino. Muy bien. Bueno, pues para finalizar las preguntas que ¿Finalizar? ¿Ya me echáis? ¡Hablo demasiado! No es la primera vez que me pasa, te entiendo. Quería puntualizar una cosa que se me ha quedado en el tintero antes, y perdona, intentaré, que es que he dicho que había 3 leyes Mordaza y solo he hablado de una. Y las 3 leyes Mordaza son la ley de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del 2001, el pacto antiyihadista y, efectivamente, lo que se llama Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Son 3, y en base a esas 3, eso es lo que conforma esa gran amenaza sobre la libertad de expresión. No es una. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque el pacto antiyihadista permite considerar terrorismo cosas que es que en ningún caso lo serían. Pero claro, se hace en un momento, tras los atentados de Charlie Hebdo, de la revista Charlie Hebdo, en el que Europa está desconcertada y no sabe cómo defenderse. Adoptan medidas un poco histéricas, ¿y qué pasa? Que esas medidas las dejan, en vez de revisarlas, a cabo un tiempo y decir, vamos a concretar qué es terrorismo y qué no. No, lo dejan ahí y bueno, pues se queda ahí, y los jueces, que son mayoritariamente gente muy conservadora, pues lo interpretan, como he dicho antes, con un sesgo clarísimo. Entonces, bueno, esta era la puntualización que quería hacer. Disculpa que te he interrumpido, coméntame. No, nada. Vamos, adelante. Que me estaban despidiendo. No, pero que no, o sea, todavía falta. A ver, esta es la última pregunta que te planteamos desde Amnistía. Luego, como quizás los que nos siguen desde casa saben, lanzamos en las redes sociales una cajita en Instagram y en Twitter la posibilidad de que la gente nos dejara preguntas. Entonces, después de esta última pregunta, vendrían las preguntas que la audiencia nos ha dejado, ¿vale? Fantástico. Entonces, bueno, pues la última pregunta es que, ¿qué reflexión, qué concluirías de todo esto, de todo lo que hemos hablado? Pues para mí existe un déficit claro en lo que es la educación. No se educa en tolerancia, no se educa para la tolerancia. A la gente la tolerancia le chirría. Considera que si tolera, está cediendo terreno. Eso es fascismo. Y todos un poquito, al final acabamos pensando así. Es decir, mejor que le callen, que para lo que dice, ese rollo, ¿no? Y entonces no hay tolerancia y se solivianta uno mucho. La gente se solivianta muchísimo con la libertad de expresión cuando no escucha algo que le es agradable. Cuando escucha precisamente lo que es libertad de expresión, tolerar discursos desabridos que te causen zozobra, y además es que estas son las palabras concretas a las que alude el artículo 20 de la Constitución con respecto a la libertad de expresión. Libertad de expresión es tolerar aquello que no te gusta. Otra cosa es que lo promociones, que lo apoyes, eso para nada, eso es lo que estoy diciendo, hay que obviarlo, la manera de silenciarlo es no hacerle caso, no estar todo el día diciendo, no, que mira lo que ha dicho y ya tienes el mensaje ahí circulando, viralizado, un mensaje de odio, un mensaje contra las minorías, lo que sea, eso es muy...
es muy habitual y es una estrategia de promoción. Es decir, y yo sé de eso, porque en el show business hay mucho eso. Es decir, vivir un poco de la provocación, en el punk siempre lo ha habido, ¿no? Es decir, los Sex Pistols, ¿qué hicieron? Se aprende mucho del rock and roll, de la música, del punk. Los Sex Pistols utilizaron una estrategia con Malcolm McLaren, su manager, que consistía en causar escándalo, porque así obtenían una promoción enorme. Y entonces sí los hicieron famosos los conservadores, los ultraconservadores, porque se metían con la reina, God save the Queen, tanto de este rollo. En fin, a eso voy, que la manera, en mi opinión, de manejar la libertad de expresión es no solo defender la libertad de expresión de aquellos que piensan como tú. ¿Y eso cómo se aprende? Pues educando a la gente en la tolerancia. Creo que debería haber un consenso en educación para educar en tolerancia, que se tolere las cosas, y sobre todo, un detalle importante, que la gente no confunda las palabras con los hechos. Las palabras son palabras, es que, un palabro, es decir, ¿qué es eso de las palabras? No, es que ha dicho esto, pero ¿quiere decir eso que vayas a hacer algo? Que vayas a hacer lo que has dicho. Es decir, es completamente loco lo que se ha hecho con la libertad de expresión estos 5 años, que solo jueces muy cabales, como el juez Ruth, que en el auto en uno de los 5 o 7 autos de absolución, de archivo, perdón, de la causa contra el concejal de Más Madrid, Guillermo Zapata, decía eso, que solo las dictaduras y teocracias confunden, equiparan palabras y hechos. Y eso es algo que toda la ciudadanía deberíamos aprender. Es decir, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y aquí parece que cuando alguien dice algo es que, esto es, momento, son palabras, es libertad de expresión, colócalo en su casilla, contrólalo, no lo difundas si no te gusta, pero no intentes callar la boca de la gente. Muy bien, César. Bien, pues entonces procedo a leerte las preguntas que nos han dejado en redes sociales, ¿vale? Bien, la primera que te plantean es que si desde entonces, desde que todo esto te sucedió, has cogido miedo a las consecuencias y has empezado a autocensurarte. Pues mira, es sentir que se te vigila, sentir que como en mi caso, te incautan el móvil, lo vuelcan en un ordenador del CNI y todo lo que hay dentro forma parte de una ficha policial. Eso es una vulneración de la intimidad brutal que asusta. Se me ha vigilado 2 años antes de ser detenido. He visto personas extrañas que de repente salía de mi casa y arrancaba un coche y empezaba a seguirme un poco. Es decir, cosas que ya no sé si me he vuelto paranoico, que no digo que no, o eran reales. He tenido el teléfono pinchado, se ha pedido permiso. De hecho, se pidió permiso a la Guardia Civil al juez de la Mata para pincharme teléfono, lo cual solo quería decir que ya me lo tenían pinchado y tenían grabadas conversaciones que ya consideraban que eran muy chungas. O algo así, digo yo, o sea, que me lo han pinchado. Todo esto ha sido, es decir, la pérdida de intimidad, el hecho de que se te relacione con cosas gravísimas y se exponga públicamente en los medios de comunicación sin ningún pudor, algunos de los cuales incluso han llegado a publicar mi dirección, mi domicilio, la dirección de mi domicilio. Es decir, te sientes enormemente vulnerable y te sientes absolutamente perseguido y te da mucho miedo tener un equipo de gente de la Guardia Civil que está pendiente de lo que haces, como si fueras un tipo muy chungo, desperdiciando recursos públicos en seguir a un mindundi como yo, en vez de perseguir a los corruptos, a los asesinos y a los violadores y a todos los criminales en general. No, a César Estauberri. Venga, vamos a ponerle aquí un tío a vigilar, aquí otro que le pinche. ¿Cuánto desperdicio? ¿Cuánto ha costado mi persecución al erario público? O sea, eso es vergonzoso. Esta larguísima introducción que he hecho a la pregunta viene a colación de la autocensura. Evidentemente te acojona muchísimo y empiezas a ver y te descoloca mucho la cabeza, porque claro, yo, una persona muy madura como yo, muy mayor, que a mí me detienen con 51 palos, colega, tenía construida en la cabeza un concepto de libertad de expresión por los libros, por mis intervenciones en los medios, por los discos, sarcasmo, ironía, humor negro, todo eso que forma parte de lo que es el pozo del punk internacional del que yo he mamado y he aprendido. O
sea, pues todos los grupos, Bad Religion, Dead Kennedys, todo, o sea, en cine, John Waters, Divine, Pink Flamingos, todo lo que es esa cultura, de repente dicen que es que no, que es delito. O sea, eso es muy loco y te acojona, y es verdad que te cuesta mucho más expresarte con libertad. Cada tuit que pongas lo tienes que revisar 20 veces porque tienes miedo, porque estás marcado por el miedo, es evidente. Yo he luchado mucho contra eso, pero reconozco que el miedo deja una huella que cuesta emocional, que cuesta superar. Pero yo me he intentado esforzarme para que no se me note, al menos. La autocensura es el principio de la dictadura, en realidad. Es el principio de la catástrofe. Si cada uno de nosotras y nosotras empezamos a no hablar porque, a ver las consecuencias que esto puede tener, estamos renunciando voluntariamente a ejercer un derecho fundamental que es el garante de una democracia sana. Y lo estamos haciendo voluntariamente. ¿Por qué? Porque ha habido coacción y miedo, que es lo que han hecho en este caso conmigo. Y, a ver, conmigo personalmente y conmigo como ejemplo, ejemplarizando, que ya lo dijeron en cuando me condenó el juez Marchena. Marchena, ¿le suena a alguien? El juez Marchena, el magistrado Marchena, cuando él me condena, alude a que es que tengo muchos seguidores. Tenía 8.000 seguidores de entonces. Es que tenía muchos seguidores, es decir, están ejemplarizando contigo, diciendo al loro que si hacemos esto con ¿qué no haremos con los demás? Eso es lo que va quedando. Y ese pozo de autocensura es muy triste porque cuando yo ahora pongo algún tweet, escribo algo en Facebook, me expreso libremente, amigos y gente cercana dice, oye, ten cuidado, a ver qué vas a decir. De hecho, con este directo, algún amigo me ha escrito y ha dicho, oye, enhorabuena que vas a hacer este directo con Amnistía, qué bien, pero ten cuidado con lo que dices. O sea, cuando te dicen eso, es que ese mensaje de autocensura ha calado en la gente mucho más que en mí, vamos. O sea, y eso es lo peligroso. Porque, perdona si me extiendo, pero me parece muy importante. Lo que se hace con esto, en muchos casos, estas decisiones prevaricadoras, es decir, que jueces toman decisiones injustas a sabiendas de que lo son y a sabiendas de que a lo mejor, muy probablemente, vas a ser absuelto en el Tribunal de Estrasburgo, Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero en el lapso de tiempo que pasa entre que se te detiene, eres juzgado, y los 3 pasos de recurso que hay aquí, segunda instancia, digamos, Tribunal Supremo, Constitucional, pueden pasar, y si luego tienes encima que apelar a Estrasburgo, pueden pasar a lo mejor 8 años. En esos 8 años, tú has sido expuesto como lo peor, como en mi caso. Y mucha gente dice, cuidado, es mejor en este país callarse que buscarse problemas por hablar. Y eso es el triunfo de toda esta operación represiva del Partido Popular. Eso ha sido así. Y ahora, te digo, colegas míos, o sea, no, tío, pero mejor cállate, mejor. ¿Cómo que mejor cállate? O sea, eso es renunciar a ejercer tus legítimos derechos humanos. Y eso es una peligrosísima victoria que lo más conservador de este país está consiguiendo. Muy bien, César. Vale, pues la última pregunta que te dejan dice que, bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te acusaron de eso, del enaltecimiento al terrorismo y de humillación a las víctimas? Porque realmente tú publicaste, como dije al principio, unos tweets, pero estos tweets llevaban fórmulas que ya habías difundido tanto tú como Defcon 2 en vuestras canciones. Entonces, ¿qué fue lo primero que...? Yo no hice nada que no hubiera hecho... creativamente, dentro de lo que es mi parcela creativa, consistía en eso. Provocación, humor negro, sarcasmo, todo lo que es el espíritu del punk y del hip hop, que ha sido así. O sea, en lo que poníamos en los discos, que lo copiamos de los Yankees, que era parental advisory, o sea, padres, atención, este disco contiene textos explícitos. Nunca hemos ido de políticamente correctos, ni de gente amable, así de primera, que luego somos tremendamente amables. Subo a la vecina las bolsas, pero lo que te quiero decir es que lo que es el punk y lo que es tener un grupo punk consiste en eso. Entonces, ¿de qué va la movida? Entonces, sí, cuando me interceptó un policía, me enseñó su placa y me dijo, estás detenido por enaltecimiento del terrorismo en Twitter
Yo lo que le dije, digo, venga, ya, hombre, tú estás de coña. Y miré a mi alrededor, pues buscando una furgoneta, digamos, con los cristales tintados o con los cristales de espejo, por si fuera una cámara oculta. Yo pensé eso en ese momento, parece tan inverosímil hasta que, bueno, vi que iba en serio, cuando aparecieron otros 4 y eran 5 en total, como si yo fuera Steven Seagal, pues ya dije, ojito, que esto va en serio, que es muy fuerte, muy surrealista, muy loco, pero ha pasado. Pues fíjate, bueno, dicho esto, me gustaría dar paso a que la gente que está viendo el directo pues pregunte, te pregunte lo que quiera, que eres el protagonista. No sé si, bueno, habían dejado antes por arriba en los comentarios alguna pregunta, así que voy a leer esas y, bueno, si alguien más quiere preguntar, pues este es el momento. Bien, a ver si llego a ella. A ver. Esos comentarios molan. Explica quién era Steven Seagal. A ver. ¿Responde? Bueno, y si no, no encuentro... Ah, aquí está, perfecto. Vale, ¿crees o tienes fe en que se puede recuperar esa libertad de expresión en este país? Debería. En una democracia hay que velar por los derechos fundamentales y creo que la libertad de expresión es la sangre que circula por las arterias de una democracia sana. En España, democracia sana tampoco es que tengamos. Tenemos ahí lo que tenemos. Pero dentro de eso hay que reconocer que el artículo 20 de la Constitución es mucho más garantista que la visión que tienen Marchena, Colmenero, Llarena y Verdugo, los 4 magistrados que me condenaron, de la libertad de expresión, porque lo que han intentado desde el Tribunal Supremo, nada menos, es restringir las libertades que garantiza la Constitución. Y eso es muy, muy grave. Y no se le ha dado, yo creo, la importancia que tiene. Es decir, la de cómo el Constitucional desautoriza a estos jueces, a estos 4 magistrados, por una mayoría de 12 votos contra 1, es una mayoría casi absoluta, es decir, es unanimidad en el Constitucional, teniendo en cuenta que en el Constitucional están repartidos los votos, digamos, el sesgo de los votos, y ahí hay muchísimos conservadores, y que incluso son mayoría. Pues muchos conservadores han votado por mi absolución. ¿Por qué? Pues porque era tamaña la injusticia que estaban cometiendo, que es que estaban atacando incluso a la Constitución. Porque el magistrado Marchena, con mi sentencia condenatoria, acuñó un nuevo concepto que es la literosuficiencia. Y perdona que me extienda, me cortáis cuando, pero es que lo tengo que decir porque es importante. Este magistrado, la literosuficiencia choca directamente ese concepto con el artículo 20 de la Constitución. Viene a decir que es que la literalidad de lo que escribes es suficiente para explicar lo que escribes, con lo cual el contexto, la entonación, no vienen a cuento. Eso es gravísimo y eso se ha intentado hacer por parte de una persona con el poder inmenso que tiene en estos momentos el magistrado Marchena en la justicia española. Y eso debería alarmarnos a toda la ciudadanía porque es peligrosísimo. Y bueno, no me extiendo más. Venga, otra pregunta. Bueno, nada, te han hecho otra pregunta que bueno, a ver qué te parece, que te preguntan que si crees que la culpa de todo la sigue teniendo Yoko Ono. Yo creo que está claro que ahora mismo en España la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias, o sea, salen todos las, o sea, es como que, Pablo Iglesias, qué malo es horrible, yo creo que ya Yoko Ono ha quedado jubilada como una anciana entrañable que hace performances absurdos en los Guggenheim del mundo y creo que ahora mismo, pues, no, pobrecilla, ¿qué culpa va a tener? Para nada. Vale. Vale, dejan otra pregunta por aquí. Dicen que si consideras que el cambio del Poder Judicial marcaría un antes y un después a la hora de recuperar algo de la imparcialidad en la justicia. El problema es que en España el poder político está en muchos casos en el Tribunal Supremo. Es decir, existen políticos con toga
que son quienes están en el Tribunal Supremo en este momento y tienen, entre comillas, secuestrada la justicia en lo que la justicia tiene de equidad y de objetividad. Hay un sesgo, en mi opinión, hay un sesgo político claro en muchísimas decisiones. Día sí, día también estamos viendo decisiones que escandalizan a el sentido común. Y eso es porque hay una infiltración política gravísima, y no lo digo yo, lo dice un jurista de prestigio como es Martín Pallín, exmiembro que fue miembro del Tribunal Constitucional, y a que precisamente ha sacado un libro ahora sobre esto. Que estamos en un sistema en el cual, digamos que por un lado se pretende que haya un golpe de Estado siempre, pero lo que sí ya hay es un golpe de toga. Es decir, la política está condicionada por los políticos que visten toga y que están en determinados puestos de preeminencia, sobre todo en el Tribunal Supremo. Eso es gravísimo para un sistema democrático, y a lo que hay que añadir ese bloqueo de la justicia, que es como de traca. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo es esto? Y ahí está Casado, no quiero. Oye, un momento, que eso es ilegal, que no se puede, que no puede haber una mayoría contraria al reparto político de este momento en el Poder Judicial, no puede haber. Y luego tenemos un Poder Judicial muy desprestigiado por sí mismo. Recordemos cómo hace unos años, cuando iban a votar como presidente del Consejo General del Poder Judicial, iban a elegir, estaba consensuado, al magistrado Marchena, se filtró un WhatsApp del senador Cosidó en el que decía que, bueno, ahora vamos a tener controlada la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Yo creo que después de un WhatsApp como ese, que esto que estoy diciendo es público, está publicado en todos los medios, pues un magistrado así queda absolutamente deslegitimado. Sin embargo, ahí lo tienes. Bueno, junto con Llarena, con Verdugo, es como un grupo de gente que está ejerciendo una presión política a través de decisiones judiciales más que cuestionables, que a la larga son devueltas de Estrasburgo como absoluciones, corregidas constantemente. Pero ¿qué pasa? Que es que en el sistema judicial español, que te corrija tu criterio y condene a España por ese criterio el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no tiene consecuencia alguna para la vida ni la carrera de los magistrados que han cometido supuestas prevaricaciones. Entonces, bueno, pues por eso las cometen, porque dicen, bueno, si al final, ¿qué haces? Pues que la gente esté más en la cárcel, que se coma penas preventivas que a lo mejor no tenía por qué comerse, pero cuando llega la absolución ya te las has comido. Y eso, que es prevaricar, en España se tolera con una manga ancha que escandaliza en cualquier país de Europa. Menos en Turquía. Vale, te preguntan también que, bueno, que si gilipollas no tiene traducción, que si gilipollas no sería Vox o Abascal. Bueno, no nos vamos a poner a insultar a unos y a otros. Yo creo que digamos que gilipollas no tiene traducción, lo dice todo, es aplicable a muchísima gente. Y creo que hoy precisamente me ha hecho gracia porque había una noticia en los telediarios que decían los insultos en España, y gilipollas es uno de los preeminentes, de los preferidos por la gente, con lo cual creo que gilipollas no tiene traducción. Gilipollas no tiene traducción porque es algo muy cultural, muy arraigado a la españolidad, al concepto a este concepto latino ibérico. Y por eso, precisamente, el otro día también había otra noticia que decía que en un ayuntamiento catalán están haciendo una campaña para que la gente insultara en catalán, porque incluso el más nacionalista acaba de llamar de hijo puta o gilipollas. En fin, el mundo de los insultos es muy atractivo, pero no me voy a poner yo aquí a insultar a unos y a otros, que ya la gente con lo que dice se insulta solo. Muy bien. Vale, nos dejan otra pregunta que dice que si crees que desde la democracia la libertad se ha ido degradando cada vez más. ¿Cómo? ¿Desde la democracia? ¿Desde qué democracia? No lo entiendo. ¿Crees que, a ver, lo estoy leyendo aquí, ¿crees que desde la democracia la libertad se ha ido degradando? No lo puedo entender. O sea, no puedo entender, desde una democracia es absolutamente contradictorio que se vaya, que en España, que hemos tenido una dictadura cruel por parte de un genocida como el señor Francisco Franco Bahamonde, o sea, durante 40 años, con miles y miles de fusilados todavía en las cunetas que la derecha no quiere sacar. ¿Cómo vamos a estar en democracia peor que en dictadura? Eso es muy loco. Decir eso es muy loco. O sea, aquí
Lo mejor que le ha pasado a este país ha sido acceder a esta democracia a partir del 77. ¿Que esta democracia estaba coartada y presionada por el poder fáctico? Claro que sí, hombre, por supuesto. ¿Pero qué iban a hacer? Pues tirar para adelante. Mejor es una democracia a medias que la dictadura. Bien, es evidente que a partir de cuando ya han pasado 40 y pico años, sí sería conveniente revisar el poder que los poderes fácticos del franquismo siguen teniendo en determinadas instituciones claves para la democracia. Y lo estamos viendo con los escándalos que ha habido por determinados chats de militares jubilados, que se hay que fusilar a 26 millones de personas, todas esas cosas. Es decir, se ve que hay un pozo franquista tremendo que una democracia sana debería depurar dignamente. Quiero decir, bueno, pues jubilando a la gente, a la venga, y poniendo a gente con una educación en tolerancia y en democracia y en derechos humanos, pues mucho más solvente que la que hay ahora. Bueno, nos aclara la persona que realizó la pregunta que se refería a que si desde que se inició la democracia, la libertad ha ido perdiendo terreno. No, para nada. Creo que eso es una visión... A ver, si observas un poco, a grosso modo puede parecer eso, pero no es así. Las legislaciones, hoy tenemos una legislación mucho más progresista en asuntos de todo tipo. Y creo que cuando ves la ley de violencia de género, cuando ves un montón de leyes fundamentales que hay ahora para defender a colectivos que estaban absolutamente olvidados, y ves cómo se ha construido un Estado, digamos, más garantista. Y estoy hablando desde un perjudicado, que soy yo. Siempre habrá casos como el mío, como el de Hassel, o sea, siempre habrá gobiernos ultras que lleguen, porque estamos hablando ahora en un momento en el que estamos con un gobierno relativamente progresista, pero no cabe duda de que dentro de poco puede venir la ultraderecha como la de Víctor Orbán en Hungría y restringir libertades a troche y moche, por decirlo a grosso modo, pero en este momento creo que se han desarrollado leyes muy interesantes en cuanto a medio ambiente, protección de los animales, protección de colectivos vulnerables, lucha contra el maltrato, contra el machismo. Yo creo que es indudablemente estamos 1000 veces mejor que en el 77, está claro. Otra cosa es que en el caso de la libertad de expresión, en estos 5 años, pues hayan dicho un determinado sector políticamente muy comprometido con la ultraderecha que hayan querido restringir ese derecho. Y ha habido víctimas, como somos los que hemos enumerado, toda la gente que ha sido enjuiciada e incluso encarcelada, como es el caso de Alfredo Ramírez, pero digamos que no es mayoritario eso. Es decir, la gente percibe la libertad de expresión, la gente en general percibe la libertad de expresión con un sentido mucho más amplio que como la han querido hacer aparecer ante la opinión pública toda esta mafia parapolicial amparada por las placas del Estado de los últimos 5 años. Vale, bueno, pues nos dejan otra pregunta que dice que ¿qué opinas de la COVID de este 2020? Así, simplemente. No sé si... Bueno, es una pregunta, digamos que un poco pobremente formulada, pero intentaré contestar. Opino que es un desastre absoluto, pero que indudablemente saldremos de ello. No me cabe duda de que la humanidad es resiliente y tiraremos para adelante, pero esto ha propiciado... Yo doy gracias, eso sí, a que esto haya caído con un gobierno medianamente progresista, porque si esto nos cae con lo que había, si tenemos un Fernández Díaz o un Catalá, que el ministro del Interior, las cosas hubieran sido muy distintas, y mira que han sido chungas. Y mira que, por ejemplo, la ley Mordaza no se ha derogado porque en un estado de alarma le ha venido muy bien al poder la ley Mordaza para controlar los excesos de la ciudadanía. Pero detrás hay una motivación sanitaria, de salud pública, que me parece que hay que hacer pequeñas concesiones a veces por el bien de todos. Digamos, a mí no me ha hecho ni gracia, iba a decir una palabrota, ni gracia. Pero entiendo que un Estado a veces tiene que funcionar, tenemos los ciudadanos que ser capaces de ceder, como cedemos ahora cuando estamos obligados ahí con la mascarilla, que no es cómoda, que no mola, hay que llevarla. Primero porque no te mueras tú y luego por no matar a los demás. Entonces, lo he dicho en plan egoísta, primero por mí. No,
debería ser al revés, primero por los demás y luego por ti, pero bueno. El asunto es que la COVID me parece una desgracia brutal y tremenda, que vamos a arrastrar las consecuencias durante muchos años de forma muy dramática, pero también creo que, por decir algo bueno, creo que por otro lado ha habido un desarrollo de... Tenemos más conciencia de lo efímero de la existencia en general, es decir, esa falsa sensación de seguridad que nos vende el sistema occidental ha quedado en entredicho claramente cuando ves morir la cantidad de gente. Es decir, date cuenta que en 4 meses, desde septiembre hasta ahora, han muerto más de 20.000 personas en España. Es decir, cuando dices esas cifras, te das cuenta que estamos metidos en un drama social, económico, laboral tremendo y que intentar ver la COVID como con esa visión que tienen los negacionistas, que esto Miguel Bosé allí, no, porque esto lo ha mandado aquí el del CHIS, el que dice el del CHIS, el CHIS para que todos seamos satánicos, el rector de la Universidad de Murcia, ¿no? Todo eso lo único que da es ganas de vacunarse. Vamos, yo creo que cuando oigo los argumentos de ese tipo, dices, macho, ponerme 20.000 vacunas, quiero morir de sobredosis de vacuna solo por llevar la contraria a Miguel Bosé. Vale, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, César, por participar en esta entrevista y muchas gracias a todas y a todos por asistir. Así que, bueno, pues nada, por seguir defendiendo la libertad de expresión y los derechos humanos. Y muchísimas gracias a Amnistía Internacional por el trabajo durísimo que lleváis haciendo desde hace tantísimos años, defendiendo a los más vulnerables y defendiendo los estados de derecho y esos derechos que muchas veces en estados supuestamente democráticos se vulneran día sí, día también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.